Good morning, children. ¿Cómo estáis, chicos? Hoy nos toca hablar un poco sobre los inventos. Páginas 108 y 109 de tu libro. Ahí, en esas páginas, tienen los inventos más importantes o más destacados de la historia, puesto que han supuesto un cambio fundamental en la vida de las personas. Y tú te preguntarás, ¿una imprenta? ¿Por qué un cambio tan fundamental? Te lo voy a explicar. Antiguamente, todo el conocimiento que existía escrito en libros estaba en las grandes bibliotecas de los monasterios o de los castillos. Y la única forma que había de transmitir esa información de un lugar a otro era si el monje o el escriba de turno copiaba el libro completo y lo enviaba hacia otro castillo u otro monasterio. Imaginaros los libros esos antiguos con las letras tan chulas, tan divertidas y demás. Copiar ese libro tardaban años y años y años, por lo que el conocimiento tardaba mucho en llegar a las personas. Con la llegada de la imprenta, con la invención de la imprenta, lo que hacían era preparar páginas completas con moldes de metal que embadurnaban en tinta y que depositaban sobre el papel. Esto hacía que fuera de una manera muy rápida. Podían hacer miles de hojas en un solo día. Como una impresora actual que tenemos en casa o como una fotocopiadora que hay en la copistería. Exactamente lo mismo, pero de una forma más manual. ¿Qué ocurre? Que al conseguir editar montones de libros al día, la expansión del conocimiento en todo el mundo fue mucho más rápida y más veloz. Te lanzo una pregunta respecto a este invento de la imprenta. ¿Dónde y quién inventó la imprenta? No te digo más, pues se le conoce como la imprenta de... Pero no te digo el nombre porque si no te estoy dando la pista exacta. Después tenemos la máquina de vapor o el motor de vapor. La máquina de vapor sirvió para generar medios de transporte más rápidos, más eficaces. Entre ellos el tren y el barco de vapor. El barco de vapor no es solo una colección de libros. El barco de vapor supuso un transporte por agua mucho más rápido del que se conocía actual hasta entonces, puesto que el movimiento que tenían los barcos era un movimiento manual o del viento que impulsaba. Pero al tener la máquina de vapor que movía las hélices, se consiguió que los barcos pudieran andar aunque no hubiera viento. Igualmente, a nivel terrestre, teníamos los carros, teníamos las mulas, los caballos, pero no había ningún elemento que no se cansara. No sé si me entendéis. Un tren, a medida que le echamos carbón para que el vapor siga saliendo y mueva la maquinaria, no se cansa, mientras que un animal, un caballo, un buey, una mula, tenemos que darle descanso y tenemos que hacer que beba, que pare y demás. Con lo cual, los transportes terrestres se hicieron mucho más rápidos gracias a la máquina de vapor que se incluyó en la locomotora. Después vinieron los camiones, los coches, las motocicletas, pero el principio principalmente fue el tren. En la página 109 tenéis otros inventos muy importantes de la historia, como puede ser el telégrafo, como puede ser el teléfono o los teléfonos móviles, de los que hacen algunos pequeños comentarios. Quiero que pienses, quiero que investigues, quiero que me digas qué y quién y dónde se inventó la imprenta y quién y dónde inventó la máquina de vapor. Ahora te voy a hablar de otros inventos que nacieron por casualidad, que no fue una cuestión de voy a inventar algo, no, sino que se observó una situación que ocurría y a raíz de ahí se logró el invento. Vamos a empezar por el boli Bic. El boli Bic, sí, ese que es con la funda transparente, tiene la tinta dentro y al final de la punta tiene una bola. Pues fijaos, ¿sabéis cómo se descubrió ese boli? Un señor paseaba por la calle. Había sido un día lluvioso y había algún que otro charco. Había unos niños jugando en la calle al fútbol y de repente el balón salió disparado hacia el hombre. El hombre, con gran argucia, paró el balón, lo puso en el suelo y se lo devolvió a los niños de una sola patada. Esa patada pasó por al darle esa patada, el balón pasó por encima de un charco y se mojó al completo. Cuando el balón salió del charco, seguía rodando, pero iba dejando un reguero de agua a medida que se secaba. El hombre, que vio aquella situación, pensó, ¿y si siempre le incorporamos agua a la pelota y la hacemos rodar? Dejará un reguero constante. Ah, interesante. ¿Por qué no hago yo? Y fue como poco a poco se le ocurrió la idea de incorporar
un tubo de tinta a una punta con una bola que fuera la que distribuyera esa tinta. Curioso, ¿verdad? Si queréis saber más, podéis investigar sobre esta historia. ¿Qué otro invento os puedo hablar? Por ejemplo, el velcro. El velcro no es una investigación de laboratorio donde muchos investigadores estuvieron pensando y meditando cómo crear un sistema para crear un cierre. No. Un señor, allá por Inglaterra, paseaba por el campo un día con sus calcetines altos de montaña y cuando llegó a casa se dio cuenta que había muchas plantas que habían quedado enganchadas a sus calcetines. Al ver que le costaba tanto trabajo arrancarlas del calcetín, decidió llevárselas al laboratorio para investigar cómo era posible que una planta tan diminuta se agarrara tan fuertemente a la lana. Al mirarlo al microscopio, observó que estas plantas, que estas florecillas, tenían una especie de garfios que se enganchaban muy fuertemente a la lana, provocando un sistema que resultaba difícil de separar. Como veis, no es fruto de una investigación tremenda y de un gasto económico brutal de dinero, no, se trata de observación y realización. Y entre medio, investigación, por supuesto. Creatividad al poder. Mirad, nos hablan de muchos inventos. Nos hablan de inventores como Leonardo da Vinci, Alexander Graham Bell, Marconi, que por supuesto hicieron cosas muy importantes. Pero aquí en España tenemos inventores que han hecho cosas que ni te imaginas que son de España. Por ejemplo, Isaac Peral creó el primer submarino. ¿Qué tal? ¿Cómo te has quedado? Alucinante, ¿verdad? Y después hay otros inventos más pequeños, pero no por ello menos importantes, como puede ser el Chupa Chups. Y tú me dirás, ¿el Chupa Chups? Pues sí, el Chupa Chups, inventado por Enric Bernat, fue simplemente introducir un palo de seguridad al caramelo. ¿Por qué? Porque muchos niños morían atragantados al tragarse el caramelo. Teniendo este palo, se aseguraban de que el caramelo no se fuera hacia adentro. O que si lo hacía, tenía una forma de retirarlo de la boca. Como ves, parece una tontería, pero ha salvado montones de vidas. Asimismo, tenemos otro inventor español súper importante. Si yo te hablo de Manuel Jalón, ¿te suena? Pues mira, ve a la cocina, abre el armario de las escobas, ¿ves la fregona? La fregona la inventó Manuel Jalón. Antiguamente, las mujeres, y digo las mujeres porque por desgracia fue así, se arrodillaban al suelo y con una esponja frotaban el suelo para que quedara reluciente. Este señor lo que hizo fue incorporarle un palo desde la parte de arriba que servía para que no tuvieran que estar agachadas. Al principio, cuando le expuso su invento al mundo, la gente se reía de él y decía, pero ¿cómo se va a limpiar con un palo? ¿Cómo se va a limpiar con un palo? Y mirad, hoy en día no hay ni una sola casa, ni un solo edificio, ni un solo comercio que no tenga una fregona para limpiar. Por comodidad, por higiene y por no tener que estar de rodillas. Este mismo inventor, Manuel Jalón, inventó la jeringuilla desechable. Me diréis, ¿y eso qué es? Sí, veréis, antiguamente las jeringuillas estaban hechas de metal. Se metía el medicamento dentro y se pinchaba. Y después el médico o el ATS o el enfermero o la enfermera lo desinfectaba como podía. Al inventarse la jeringuilla desechable, esa que tenemos de plástico para tomarnos el Apiretal o tomarnos el Dalsi cuando éramos pequeños, pues esa fue inventada por un español también, por Manuel Jalón. Y lo que provocó es que las infecciones que podían pasar de un paciente a otro a través de la jeringuilla, si no había sido debidamente infectada, desaparecieran. Puesto que es desechable, significa que una vez utilizado se puede tirar. Otra vez más, los inventos salvan vidas. ¿Y sabéis otro invento que es español y que quizá no lo sabíais? Pues sí, chicos, el futbolín. Había un señor en Galicia que le conocían como Finisterre. A los niños heridos de la guerra, que les encantaba jugar al fútbol, al estar heridos y no poder moverse, no podían jugar. Así que este señor cogió unas varas de hierro, pintó unos muñecos de madera, hizo una pelota de madera y lo puso sobre un panel. Poco a poco lo fue mejorando y se dio cuenta que era un juego muy divertido para los niños. De fútbol, futbolín. Como ves, hay montones de historias, hay montones de anécdotas sobre los inventos. Ahora voy a pedirte que hagas tu propio invento. Que pienses, te voy a dar una semana. El martes que viene, como máximo, tienes que mandarme una fotografía del dibujo de tu invento explicando de qué se trata. Repito,
una fotografía de tu invento dibujado en un papel explicando de qué se trata. Nos vemos, espero que hayas disfrutado y recuerda, si tienes curiosidad, investiga. Bye bye.